allá. Tenía Guillermo Marcó, el padre de Guillermo Marcó, que fue vocero de Jorge Bergoglio. Padre Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya ha culminado todas las exequias del Papa, de Francisco. Digamos, si ha dejado una huella, yo decía el viernes, ha marcado una huella indeleble en la Iglesia y en todo el mundo, creo yo, ¿no? Sin duda, y nada, yo estoy ahora en Santa María la Mayor, vine a rezar un ratito y a misa, pasé por su tumba. Impresionante la gente, la emoción de la gente, la religiosidad, pues no es solo, te digo que estuvo el jubileo de los adolescentes, ¿no? Deja esta iglesia en un lugar muy alto comparado con cómo la recibió, ¿no? Creo que toda esta evangelización que hizo Francisco en el mundo entero terminó como de florecer ahora como el grano de trigo, cuando cae en tierra y muere da fruto, ¿no? Y ayer se conoció un video del Papa, de Francisco, previo a su internación, cuando hablaba de escuchar al otro, ¿no? Que los jóvenes empiecen a escuchar a los viejos. Y me pareció que quedó grabado a fuego también, ¿no? Porque en la Argentina, que es un país donde nadie escucha, que un argentino iba a escuchar al otro, me parece que esto marca a las claras un rumbo. Sí, es algo muy humano, es algo que él siempre dijo, ¿no? Él siempre hablaba del tema de que los viejos tienen mucho para darle a los jóvenes, que es sobre todo experiencia, y por otro lado, bueno, los viejos tienen mucho que escuchar de los jóvenes. Y cuando uno mira hoy en día, no sé, problemáticas como la que plantea la serie Adolescencia, que es justamente la incomunicación, que uno piensa que en realidad entiende pero no entiende nada. Vivimos en un mundo donde no tenemos códigos para entender lo que el otro está diciendo, entonces hace falta escuchar y escuchar mucho. Y bueno, una iglesia que justamente era la canonización de Carlo Acutis, ¿no? Este fin de semana, un adolescente que muere a los 16 años, que tenía apostolado en las redes. Y Roma, justamente para el funeral del Papa, estaba plagado de adolescentes del mundo entero, ¿no? Como una persona de tantos años, como un Papa de 88 años, convocar esta marea humana de adolescentes, ¿no? Bueno, la verdad que son todas cosas que nos dan para pensar. Y después creo que es una necesidad también particularmente de los argentinos, de escucharnos, ¿no? No, y aparte, digamos, va a ser difícil reemplazar al Papa Francisco, primero por el carisma, la sonrisa y por todo lo que hizo, por toda la obra que deja. Sí, Dios siempre da sorpresas. También a ver, en Buenos Aires lo tuvimos muchos años, nadie hacía fila para ir a escucharlo en la catedral. Tampoco era, te voy a decir, excesivamente simpático el cardenal Bergoglio, era más bien parco, no sé. Y bueno, cuando llegó acá es como que una persona ya de 76 años que estaba para retirarse y sin embargo, bueno, este soplo nuevo del espíritu lo transmutó en lo que terminó siendo, ¿no? Entonces, bueno, démosle oportunidad a Dios que también nos traiga un aire nuevo. Vos que tuviste tanto tiempo al lado de Bergoglio, ¿cómo era él? Igual que como terminó siendo, siempre fue un hombre, digamos, de mando, un hombre de carácter, con las cosas muy claras, austero, muy preocupado por cada uno, digamos, tenía esa capacidad que yo, la verdad que no es, eso sí que no es muy reproducible en un ser humano, ¿no? Que alguien, no sé, pueda estar en política internacional y de repente ocuparse del problema de una persona y hacerte sentir cuando vos estás con él que no hay otra cosa en el mundo que escucharte. No sé, yo estaba por ahí 1 hora y media, no tenía, yo siempre le decía, mira, yo no tengo nada interesante para ir a decirte, simplemente tengo ganas de verte. Y por ahí él me daba 1 hora y media, ¿no? En una agenda recontraocupada y en esa 1 hora y media no había interrupciones, no había un celular, no se paraba, no te hacía sentir que, bueno, el mundo lo estaba esperando y realmente era una persona ocupada e importante, ¿no? Bueno, esas capacidades, ¿no? Que solamente tiene una persona que es muy de Dios
que al otro lo considera alguien, como hacía Jesús, que no sé, por ahí daba el sermón de la montaña, pero era capaz de perder el tiempo con la samaritana o con la mujer adúltera, en diálogos que la escritura nos ha dejado, ¿no? Diálogos personales. Todo el mundo tiene una anécdota con Bergoglio. Sí, ahora parece que fuera Roberto Carlos, tiene 1 millón de amigos, ¿no? Bueno, eso suele pasar, eso es muy argentino también. Es muy argentino. ¿A él le gustaba el tango, la Sí. música clásica? Sí, tenía un poco de todo, ¿no? Le gustaba la literatura, mucho la literatura, le gustaba Borges, le gustaba Cortázar, qué sé yo, tío, era muy variado en sus gustos, ¿no? Bueno, Dostoyevsky era como un autor de cabecera, leía poesía. Ayer Monseñor Guillermo Karcher, en la misa que celebramos los argentinos en la iglesia argentina en Roma, lo recordaba al final con unas muy emocionantes palabras y justamente le hablaba de un poeta que le había hecho leer, ¿no? Tenía esas cosas que de repente, bueno, el hombre es súper culto, pero que sin embargo también sabía expresarse de manera sencilla. Y le gustaba mucho el tango a él, ¿no? Mira, todo lo que hoy magnifican que le gustaba siempre fue como muy medido. Él de hecho no escuchaba fútbol, nunca escuchaba un partido, no tenía televisión, así que tampoco lo veía por televisión. Pero sí le divertía esta cosa muy argentina de chusear un poco al que perdía, ¿no? Él sabía los resultados al final del día porque al día siguiente se dedicaba un poco a gastar a los que habían perdido, pero esa era más que nada su conexión con el fútbol. Una conexión interesante, digamos, muy argentina, muy difícil de explicar en otro lugar, ¿no? Guillermo, te mando un gran abrazo. Siempre es un gusto hablar con vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos.